Muy bien, como ya saben, la semana pasada empezamos un texto que es el Salmo 107. Hemos visto los primeros 3 versículos y nos duró ahí unos 20 minutos, 25 creo que fue, casi media hora. Hoy voy a ver si podemos llegarlo en 20 minutos. Vamos a hacer una parte porque me va a quedar otra parte más, o sea que esto se ha hecho largo, ¿eh? ¿Está ahí? Sí. Muy bien. Salmo 107. Vamos a leer el primer versículo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas. Rogamos, Señor, que nos bendigas y que podamos ser, Señor, instrumentos en tus manos, Señor. Empezamos cantando que queremos ser fieles, Señor. Después cantamos que queremos trabajar para el Señor. Después vemos, Señor, que queremos ser bendecidos y poder levantar vuelo con nuestras vidas, Señor, como esas alas de las águilas, Señor, que levantan vuelo. Las águilas, las alas del Señor, Señor, pero necesitamos, Señor, ser gratos a ti, Señor, pedirte perdón, orar a ti, Señor, y ver la maravilla, Señor, de tu amor para con nosotros, Señor, en lo que fuimos y lo que somos. Señor, tú aún así nos amas y nos pones en lugares privilegiados. Por eso, Señor, que podamos, Señor, honrarte a ti, Señor, con nuestras vidas, totalmente entregados a ti, Padre amado. Alabarte porque tú eres bueno y porque grande es tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Vamos a ver el texto, se puede ver cómo está dividido en 4 partes, ¿no? A partir del versículo 4 vimos que debemos alabar al Señor porque Él es bueno, porque grande es su misericordia. Debemos alabar los redimidos del Señor, los que Él ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de diferentes partes del mundo, y decíamos la semana pasada que hoy vemos que de diferentes partes del mundo hoy estamos congregados en un sitio y venimos a alabar y bendecir su nombre. Y vamos a ver cómo el Señor nos bendice, cómo el Señor obra en la vida del creyente y nos pone de ejemplo la vida de lo que fue el pueblo de Israel y nos pone en ese contexto de ese sufrimiento, de ese alejarse del Señor por no escuchar la palabra de Dios, por no clamar al Dios verdadero y luego cómo ese pueblo busca la redención clamando al Dios verdadero. Y esa es la enseñanza, hermanos, en sí. Pero siempre es pedir perdón, la gracia de Dios obrando a través de ese pedir perdón, y luego es la obligación nuestra de agradecer a Dios por ese obrar que el Señor tuvo para con nosotros. Y lo vemos en el texto del Salmo 107. Vamos a leer desde el versículo 4, ahora sí, rápidamente, versículo 4 hasta el versículo 9, dice la palabra de Dios: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitada o habitable. Ahora, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta.
Aquí tenemos en este primer grupo, podemos decir, los que vagan por el desierto. Y vemos esa imagen del pueblo de Israel vagando por el desierto, dando vueltas, ¿no?, en el desierto. Y no era que estaban perdidos, pero estaban perdidos sus corazones porque se habían alejado de Dios. Vemos cómo el Señor los bendice, los lleva, los saca de la esclavitud de Egipto, atraviesan el mar muerto, ¿no? Estaban al filo de la muerte porque tenían el mar ahí. Más de 1 millón de personas tenían que cruzar un mar que no se puede cruzar a nado porque es muy difícil, ¿no? Y si sabían nadar, no sé hasta qué punto llegarían. Y resulta que detrás de ellos venía el ejército de Faraón a cortarles el cuello a todos, ¿no? Porque iban y no iba a haber misericordia, ¿no? Iban a aniquilar al pueblo de Israel, porque ese era el propósito, aniquilar al pueblo de Israel. Y ahí comienza tratar de aniquilar al pueblo de Israel, ¿no? Porque después lo vemos a través de los años, cómo el pueblo de Israel siempre fue perseguido y siempre detrás de esa persecución estaba el tratar de aniquilar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos proclamaban al Dios verdadero. A pesar de sus fallos, a pesar de sus dolencias que padecían, ellos de todas maneras estaban siendo ahí como expuestos a que el mundo los viera y vieran el poder de Dios en ese pueblo. Y está Satanás tratando de aniquilar toda esa obra de Dios. Y aún lo sigue haciendo. Y ahora, no solamente al pueblo de Israel, sino que a la iglesia, trata de perseguirlos, de machacarlos, y que es ese enemigo invisible que tenemos y por el cual nosotros debemos de luchar, porque no es nuestra lucha contra carne y sangre, sino contra esas potestades de la tiniebla, ¿no? Entonces, en cuanto a esa lucha que tenemos, la mejor arma es la palabra de Dios, es la oración, es la congregación, es la iglesia. Entonces, en la unanimidad encontraremos esa ayuda que necesitamos para vencer al enemigo. Ahora, ¿qué pasa si estás solo y perdido en el desierto? Y eso es lo que pasa muchas veces con los cristianos que han profesado decir que encontraron en el camino del Señor o encontramos la salvación, pero ¿y sus frutos? Porque por sus frutos los conoceréis, ¿no? ¿Y sus frutos? ¿Y su entrega? ¿Y su dedicación? ¿Y su estudiar la palabra de Dios? ¿Y su oración con el Señor? Y ahí es cuando se empiezan a enfriar, ¿no? Y vemos en la palabra de Dios infinidad de veces que el Señor clama a sus hijos que le busquen, que estudien la palabra de Dios, que se acerquen a Él en oración, que proclamen la palabra de Dios, el evangelio de salvación, que proclamen al Dios verdadero. Y el cristiano se va apagando y se enreda en los caminos de la vida y queda solo en el desierto, perdido, en el desierto de la vida, en el desierto de que no tengo un trabajo estable, no tengo una familia estable, no tengo... ¿Qué pasa con ese cristiano? Y está luchando, está perdido. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino. Estaban solos. No buscaban el juntarse. Lamentablemente, hermanos, muchos que han pasado por nuestra iglesia, y nuestra iglesia es pequeña, ¿no? Tendríamos que ser en estos momentos, de hace 22 años que yo empiezo a venir a la iglesia más o menos, y la iglesia se fundó hace 35,
37, perdón, 35 calculaba. Pasó mucha gente, ¿no? A través de los años. La iglesia tendría que estar llena, ¿no? Más de 150 personas, mínimo. Más, ¿no? ¿Dónde están? Lamentablemente, hermanos, yo los he visto, están perdidos. Están dando vueltas, 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 y solos, ¿no? Y solos, porque están en esa soledad, en el desierto de sus vidas, por un camino que no los conduce a ningún lado. Y el Señor, hermanos, nos dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece que es derecho. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece al hombre que es derecho. Pero su fin es, no, si voy por buen camino. Hermano, ¿qué te pasa que no vienes a la iglesia? Vuelve a la iglesia. Vuelve con tus hermanos, ¿no? Vuelve a congregarte. No, si yo estoy por buen camino. No veo que vayas por buen camino. Te veo perdido. Te veo perdido, veo deambulando en tu vida, perdiendo el tiempo, no creciendo para el Señor. ¿No? Empezamos cantando, al Señor seamos fieles. ¿Le eres fiel al Señor? Sí, yo oro y leo la Biblia todos los días en mi casa. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Pero por sus frutos les conoceréis. Perdidos porque piensan que su camino es un camino derecho, pero su fin es camino de muerte. Y dice Proverbio 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Pero qué pasa luego? Pero Jehová pesa los espíritus. ¿Tú dices que por donde vas es un camino limpio? Donde hay pecado, mentiras, pecados en la carne, y dices que es un camino limpio. Es en tu propia opinión. Es en tu propia opinión. Porque el Señor pesa, evalúa la situación. Y no es así. Y no es así, hermano. Y es por eso que el Señor clama al Señor, se entristece el Espíritu Santo cuando ve a aquellos que se han alejado del Señor o viven en pecado y no claman al Dios verdadero por ese perdón. Dice Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella a lo largo de 37 años. Muchos escogieron el camino espacioso, porque pensaron en su propia opinión que ese era el buen camino. Pero Jehová sopesa los corazones. Y el Señor nos pide que entremos por la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan.
Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Anduvieron hambrientos y sedientos. Yo no entiendo, no entra en mi cabeza, yo desde mi punto de vista, ¿no? Cada uno verá. Pero no concibo el hecho de que el creyente no quiera estar en la reunión y en la congregación de los santos. Porque si tienes hambre y tienes sed, vas a buscar la palabra de Dios, donde se congregan los santos, que es donde comemos el plato fuerte. Y hermanos, yo veo hermanos que están aquí, que vienen, que se preparan. Yo me gozo con escuchar las predicaciones de Eugenio, ¿no? Y de Isra y de Enrique, a veces que ha venido. Y de los otros hermanos, y por supuesto el pastor que nos predica siempre, que se esfuerzan porque están preparando el plato fuerte para la comida de los santos. Y es el plato fuerte. Podemos comer en casa, ¿no? El picoteo, ¿no? El leer algún texto, el escuchar algún mensaje ahora que se usa mucho el internet y el YouTube, ¿no? Pero el Señor nos llama a reunirnos, a congregarnos, a establecernos, porque va de eso. El creyente va de encontrar su sitio, no de andar deambulando por el mundo. Es encontrar la iglesia, la casa, la ciudad habitable, hasta que nos encontremos con el Señor en la gloria y nos dé la ciudad eterna. Pero mientras tanto, hermanos, somos peregrinos por este mundo, pero no perdidos en el desierto, que es muy distinto. El peregrino sabe hacia dónde va. El peregrino va a buscar el alimento y el agua que no se acaba nunca, que siempre lo sacia, que siempre le da de comer, que siempre le da de beber, que es la palabra de Dios. El perdido en el desierto está perdido. Y la palabra de Dios me dice que está hambriento y sediento. Porque va en su propio camino, en un camino espacioso, en un camino sinuoso, hasta que el Señor lo pone en el camino correcto por su misericordia. Porque cuando el Señor obra en la vida de esa persona y obró en el pueblo de Israel, dice que se dieron cuenta porque su alma desfallecía dentro de ellos. Llegó el punto de que había tal situación en su vida que clamaron a Jehová hasta que encontraron el camino verdadero. Juan 14:6. Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino. El Señor es el camino. El Señor es la verdad. El Señor es la vida y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Y el Señor nos muestra, Hebreos 10:20 nos dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, de la carne de Jesucristo, de esa carne sacrificada en la cruz del Calvario, su carne se rasgó para que nosotros pudiéramos entrar al camino recto.
y por la gracia del Señor, cuando el hombre clama a Dios en su angustia, el Señor los libra de sus aflicciones. Y dice, y los libró de sus aflicciones. ¿Y ahora qué hizo? Los dirigió por un camino derecho. Versículo 7. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitada. Entonces ya dejaron de estar perdidos en el desierto. Por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, dejaron de estar perdidos en el desierto. Y ahora el Señor los puso por un camino derecho. Ahora voy por un camino correcto. Ya no hay curvas peligrosas. Y las curvas peligrosas, hermanos, son peligrosas. Que muchas veces te golpeas. Y esos golpes dejan marca. ¿Qué mejor ir por el camino recto? Por el camino recto. Para que viniesen a ciudad habitable. A la casa de Dios. La ciudad habitable. Y ahora ¿qué dice el versículo 8? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Cómo no vamos a alabar al Señor por lo que Él hizo por nosotros? Nos mostró ese camino hacia esa ciudad habitable. Y dice Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cómo no vamos a alabar al Señor? Ahora el Señor nos transformó en peregrinos que caminamos por un camino derecho y que hay paradas en ese camino. Y la parada es la iglesia, la congregación de los santos. ¿Cómo no vamos a alabar al Señor? ¿Cómo no vamos a dar gracias al Señor? Si Él ha hecho todo por no entristecer al Espíritu Santo. El Señor está esperando que sus hijos hagan la parada para comer el plato fuerte y por ahí en una de esas ve que no entra. Y el Señor está triste. Se goza por los que han venido, pero también se entristece por los que no han llegado. Y hoy, hermanos, veo asientos vacíos, ¿no? Está bien, es día de semana, muchos están trabajando, sabemos. El Señor también lo sabe. Hay algunos que están enfermos, cuidando familiares ancianos, eso lo sabemos. Lo sabe el Señor también. Pero hay otros que están hundidos en el sofá de su casa. Y no digo que estén cómodos, ¿no? Si es un cristiano no va a estar cómodo. Porque va a haber algo que les... Oremos por ellos. Oremos por ellos para que vengan a ciudad habitable. Hermanos, estudiando la palabra de Dios, el Señor nos alimenta con un alimento sólido y permanente. Nos da de beber el agua de la vida, que esa agua que bebemos, ¿qué le decía el Señor a la samaritana? ¿Qué le decía? No tendrá sed jamás el que bebiere de esta agua. ¿Cómo no vamos a alabar al Señor? Alaben la misericordia de Jehová. Y se nos fue el tiempo.
porque nos quedaba del 10 al 17, al 16, ¿no? Que habla de los que están prisioneros en oscuridad, para la semana que viene. De esos que están hundidos en esa amargura. Pero antes de irnos, quería leerles Segunda de Reyes, capítulo 25, para llevarlos en contexto para la semana que viene. Que está hablando de los presos. Dice el Salmo 107, yo se los leo, no lo busquen, yo se los leo por acá. Dice el Salmo 107. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y para la semana que viene dejarlos en contexto, Segunda de Reyes capítulo 25, versículo 6. Preso, pues, el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Este hombre era un hombre que pertenecía al pueblo de Dios, ¿no? Este hombre, el rey Sedequías, es capturado por el ejército babilónico y lo llevan a Babilonia, y donde ahí fue el castigo del pueblo de Dios por no obedecer a la palabra de Dios. Y lo llevan deportado a todo el pueblo y al rey. Y dictan sentencia contra el rey, un rey desobediente, un rey rebelde. Y dice el versículo 7, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. Y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Degollaron a sus hijos y fue lo último que vio, porque después le quitaron los ojos y lo llevaron en cadenas a Babilonia. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, ciegos, prisioneros del pecado. Él había preferido eso. Él rechazó una y otra vez la palabra de Dios. Él escogió eso y se dictó sentencia sobre Sedequías. Hermanos, ¿cómo no vamos a alabar al Señor si Él nos ha librado del desierto, nos ha librado de las cadenas, nos ha librado de las prisiones, de la muerte y de la oscuridad? ¿Cómo no vamos a alabar al Señor? Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas, que reconozcamos, Señor, nuestra fragilidad, nuestra inutilidad, y saber, Señor, de que tú estás en control de todo, Señor, y qué mejor estar, Señor, en tus manos, aunque a veces tengamos que padecer, pero por un corto tiempo, porque nos espera la gloria. Mientras tanto, Señor, que caminemos junto a ti, que podamos decir, queremos ser fieles, Señor, a ti. Que podamos decir que tú has roto nuestras cadenas, las cadenas del pecado. Que podamos decir que nos has puesto por camino derecho. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos a ti, nuestro santo y único Dios. Y que podamos serte útiles, Señor, para que otros vean y conozcan, Señor, la necesidad de clamar a ti, Señor, para pedir perdón por sus pecados, sus rebeliones y buscarte a ti. Buscar la vida eterna, la salvación que tú ofreces. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos bendigas en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador.
Amén.